Con todos, bienvenidos aquí a su programa Caritas in Veritatis, pues obviamente aquí en Memes Católicos, como todos los sábados, para compartir y conversar los temas que hoy no se conversan. Padre Yair, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Bien, y hoy día que tendremos un tema pero muy interesante, un tema de actualidad, iglesia y la manipulación de las masas, ¿no? Un tema muy interesante. Y bueno, antes de comenzar, entonces comenzamos con una oración, ¿sí? Por favor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Padre, ese título que hemos dado al programa, pues la verdad que empecé diciendo buenas noches, pero la verdad que buenas tiene muy poco. Los acontecimientos que hemos vivido aquí en el Perú son realmente preocupantes y alarmantes. La verdad que no me sorprende el actuar de la gente no católica, no me sorprende para nada. Es la que siempre ha tenido, ese comportamiento siempre lo han tenido. Pero el comportamiento católico de las últimas semanas ha sido realmente una cachetada a la realidad que yo pensaba que era la realidad del Perú. Me equivoqué, he estado equivocado mucho tiempo. No sé, indignación no es, puede decirse decepción. De hecho, en la Ilíada, Aquiles, una vez que llevan a su sierva, se queda tan, en verdad, y usa una palabra, Homero, interesante, usa como melancolía, algunos lo traducen como cólera, pero ese sentimiento de Aquiles lo detiene, y el Aquiles, que era el luchador, el superhéroe de la época, el Capitán América de la Edad Antigua, termina llorando y pidiendo auxilio a su madre. Pues creo que ahora muchos, como yo, nos sentimos igual. Yo tuve un paso muy pequeño pequeño no, pero tuve un paso por el camino neocatecumenal, y de tantas cosas que he aprendido allí, yo me quedo con una lección que dio Kiko. Kiko estaba con muchos seminaristas reunidos y hace la siguiente pregunta: ¿cuál es la característica de un cristiano? Y las personas comienzan a decir, pues la pureza, la humildad, la alegría, la caridad, no lo sé, la buena vida, tantas cosas. Pero Kiko sorprende, de verdad que sorprende mucho, porque Kiko le dice a todos, no es esto, que es el discernimiento. Ahora, la palabra discernimiento es preciosa. Tiene una raíz latina, igual que discriminar, de hecho. La raíz es scribum, y tiene un sufijo que es mentum. Mentum en latín es el medio. Y cribum es un instrumento por el cual se separaba semillas y piedras. Entonces, el medio por el cual tú vas a separar lo bueno y lo malo, pero no se queda ahí. El discernimiento va más allá de aquello bueno y malo evidente. Va a aquella realidad que subyace a lo evidente. Por eso que la palabra discernimiento es riquísima y poderosa. Pero qué triste la realidad que hemos vivido hoy, en esos tiempos, estas noches, estos días, en Perú, católicos, todos a unísono, junto con otras ideologías, en una misma marcha. ¿Y cuál ha sido
De hecho, una frase conocida, ¿no? Por sus frutos los conocerán. Pues bien, ¿cuáles son los frutos de esta marcha? Bien, que se haya insertado, ¿no? El gobierno, el presidente y un gabinete y toda una serie de sujetos, pues que de católicos nada. De hecho, están muy bien vinculados con el marxismo, con la izquierda dura y pura, y con ideología de género y pro aborto. Si me dicen que por los frutos los vamos a conocer, prefiero no conocerlos. Padre Jair. Y lo más delicado de todo, y lo más doloroso de todo, es que por más que hagamos corrección, muchos católicos no entran en razón. Gracias a Dios hay algunos que entran en razón y aceptan la corrección por parte de otros católicos que tengan mayor formación, por parte de algunos sacerdotes que han corregido. Y eso es lo doloroso, pero lo más triste es que no entran en razón porque Dios nos tendrá en cuenta ese pecado por ser cómplices. Eso es lo más delicado de todo. O sea, porque el que te corrige, así sea con dureza, viene de parte de Dios. ¿Cómo corregían los profetas en el Antiguo Testamento al pueblo de Dios cuando se le iba el corazón por los ídolos? Con mucha dureza. Y el hecho de hablar con dureza no quiere decir que sea falta de misericordia. Y como hablaban con dureza y el pueblo, como era un pueblo de dura cerviz, desterraban a los profetas, los asesinaban. Jesús, para mostrar misericordia, cuando vio que el templo se había convertido en un mercado, ¿de qué manera usó la misericordia Jesús? Tiró todo, los echó. Ha convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones, de bandidos, o una casa de mercado, dependiendo de la traducción. Entonces Jesús, para mostrar la misericordia y el celo por la casa de Dios, porque nosotros desde el bautismo somos las piedras vivas de la construcción, somos las piedras vivas de la casa de Dios, los que hacemos que el templo sea templo. Entonces, debemos dejarnos corregir por los profetas de nuestros tiempos, que puede ser desde el papa, obispo, sacerdote, diácono, o un laico, o cualquier persona. Dios nos puede hablar de diversas maneras y corregirnos de una manera muy fuerte, y también a través de acontecimientos. Entonces, ¿o será que los católicos de hoy no sabemos leer los signos de los tiempos? Entonces, la situación actual de los católicos actualmente es muy, muy delicada, más que delicada, penosa y doloroso. ¿Cuál? Es realmente penoso. Realmente penoso. Pero bueno, ¿a qué hemos venido aquí a hablar? No vamos a ser tan fatalistas. Vemos aún un camino. Y el punto aquí que queremos hablar, número uno, es que cuando vamos a ponernos en el caso de que no sepamos por qué las personas... vamos, ahorita en la sociedad ocurren muchas cosas, ¿vale? Y algunos podrán estar pensando, oye, ¿qué es peor? ¿El robo o el aborto? ¿La corrupción o la legalización de matrimonios homosexuales? ¿La corrupción o la adopción de niños? Muy bien. Pongámonos en el supuesto de que hay un católico por allí que no sabe la diferencia. Bien, hay un principio elemental que tenían los griegos, que de hecho fue la primera acepción de libertad, que es el dissenso. Es el hacer totalmente las cosas distintas a lo que todos lo hacen. Es decir, si yo veo una
que toda una generación está con el ímpetu de hacer algo, por disenso, no lo hago. Esto es importantísimo. De hecho, esta noción de disenso es la primera noción de libertad en la historia de la humanidad. Por algo habrá sido que tendrá esa noción. Claro. Ahora, podemos dar un ejemplo al respecto. Por ejemplo, ¿no? Yo podría dar un ejemplo clarísimo de donde vengo yo. Yo soy de Lima, La Victoria. Y podría decirse que soy un cura de barrio. Y ves cosas malas, ves cosas muy buenas también en los barrios. Ves desde robos, prostitución, venta de drogas, asesinatos, peleas o broncas, como le llamamos en el barrio, entre barrios, etcétera, etcétera. Muchas cosas. Homosexualidad y todo. Pero todo lo que sucede en los barrios, por ejemplo, los barrios de Lima, no todo es malo, ¿no? Hay gente que puede ver una realidad aparentemente buena porque como todo el mundo lo hace, o mucha gente lo hace, aparentemente está bien. ¿Sí? Uh-huh. Pero entonces, si yo no sé realmente lo que es, entonces yo tengo que frenarme, observar, ver, indagar, preguntar, investigar, si es que realmente la forma en la que se está viviendo es la forma en la que una persona común y corriente debe vivir. Y hacia dónde me va a conducir si vivo de esa manera. ¿Sí? Entonces yo conozco gente, en mi barrio, yo soy de Renovación. Hay gente, o sea, hay gente buena, hay gente trabajadora, hay gente muy generosa, pobre, pero generosa, gente muy buena. Entonces, el disenso va por ese lado. Si yo no conozco un tema como católico, debo de hacer un alto, investigar, formarme, preguntar a las personas que yo creo que están más preparadas que yo, que no necesariamente tiene que ser un sacerdote, y a partir de allí actuar como debo de actuar. ¿Cómo debo de actuar ante la coyuntura actual en la que se está viviendo en nuestro país, en Latinoamérica y en Europa? ¿Cómo debo actuar como católico? ¿Cómo debo pensar? Entonces, para eso nos sirve el disenso. Bien, y con este disenso creo que podemos entrar pues a tallar un poco más a profundidad. Una vez que ya tenemos este estado de disenso y que ya empezamos el discernimiento y tenemos que conocer, es importante distinguir, ¿cierto? Sí. Bien, mira, ante lo que estamos hablando, y yo, mira, justo que sé que a ti te encanta leer a Santo Tomás, de Aquino, a Francisco Suárez, que es un filósofo clásico, jesuita, que tiene numerosos escritos, incluso todavía no traducidos, que es el gran desconocido, que Sí. debería de conocerse más. Yo te pregunto, respecto al derecho a la resistencia, Uh-huh. ¿qué relación tiene con la ley natural y la ley positiva? Tremenda pregunta. Mira, Francisco Suárez, en su libro de Legibus, él trata la ley como aquella configuración natural que nos permite llegar a la plenitud de nuestra vida. En verdad, esa es la noción totalmente católica de la ley, no es una imposición de Dios. ¿No? Eso para empezar. Muy bien, una vez hecho esta aclaración, Francisco se da cuenta que hay como que dos configuraciones naturales, dos configuraciones que el hombre puede seguir. La primera es una natural, ¿vale? Está desde el momento de la creación, está ahí, ¿vale? Al momento que Dios nos piensa,
ya en ese momento ya está ahí la ley natural. La ley natural pues viene a ser, vendría a explicar por qué algo es bueno y no malo, a pesar de las circunstancias y el tiempo, la cultura, cosmovisión, lentes que te pongas, ceguera, malformación, lo que sea. Algo siempre va a ser bueno y algo siempre va a ser malo. Claro. Eso es la ley natural. La segunda es la ley positiva, que es, en base a esto que conocemos de la ley natural, establecemos conveniencias, pactos entre nosotros los hombres. Para establecer bien la diferencia, por ejemplo, en la ley positiva se puede establecer, oye, yo creo que esta corbata no me conviene, no conviene a la población. Mejor que sea de un material nacional. ¿Toda la población está de acuerdo? Sí, ok, hagamos una ley para que se hagan corbatas con material nacional. Claro. ¿Okay? Temas administrativos, va, ley positiva. Pero obviamente tiene como base la ley natural. Ahora, una vez entendido estas configuraciones para llegar a la plenitud de nuestra vida, llegar a la felicidad culmen, viene el segundo punto. ¿Qué es el derecho? Bueno, el derecho vendría a ser, todos hacemos un bien y llegamos a ser felices de distintas maneras. Nunca lo hacemos de la misma manera. Entonces allí se da cuenta Francisco Suárez que ese es el derecho. El derecho vendrían a ser los medios y las condiciones por las cuales yo accedo a este bien, a esta felicidad. Bien, entonces aquí viene un punto complicado, porque él se da cuenta de algo. Pero ¿qué pasa si yo quiero acceder a este bien y a la felicidad quitando de lado la ley natural? El derecho se vuelve una monstruosidad. Y por eso Francisco Suárez va a decir que si en la sociedad solamente bastase el derecho, Dios ya no sería necesario. ¿No es lo que estamos viviendo hoy? Es exacta, lo escribió en el siglo XVI. Hoy lo estamos viviendo, más que nunca. El derecho es absoluto. La ley natural, pues, ni se plantea. Una vez tocado estos temas, entonces Francisco Suárez se da cuenta que hay un derecho a la resistencia. El derecho a la resistencia tiene sus grados, pues es necesaria, urgente, y por tanto debemos salir a marchar, protestar, lo que sea, cuando se atente cualquier ley natural. En cambio, si es una ley positiva la que se está atentando contra una ley positiva, a lo mucho es reclamar para restablecer el pacto entre las personas. Muy bien, entonces aquí yo hago la consulta. Si bien es cierto, el robo en los poderes del Estado tiene que ver con el acto de robar, que es totalmente malo, pues no olvidarnos que está en otro grado, que es un grado de ley positiva, administrativo, legislativo. Por ejemplo, aquí en el Perú estaban diciendo de que salían a marchar porque iban a autorizar, iban a dar una acreditación a universidades de muy bajo nivel. Pero eso es totalmente administrativo. Es totalmente administrativo. En cambio, la ley del aborto, que atenta totalmente, la legalización del aborto atenta totalmente al derecho a la vida, que el vivir, el matar, ley natural, y allí sí no marchan. Entonces, esto que dice Francisco Suárez nos debe llamar la atención en este sentido. Si tú, católico, no saliste a marchar por la vida, si tú, católico, no posteas en tu Facebook que estás en contra del gaymonio, del matrimonio LGTB, Y y Z, e infinitas letras que quieran agregarle, y no te has puesto públicamente en contra de todo este pensamiento único, que muchos le llaman el marxismo cultural,
Entonces, ¿con qué cara sales a marchar por temas administrativos? Esa es la verdad. Ahora, otro punto que plantea Suárez, porque Suárez se dio cuenta que algunos salen a protestar por todo, pero Suárez concluye que el que protesta por todo, protesta por nada. Yo puedo poner este ejemplo. Yo salgo en contra de toda la policía. ¿Qué queda? Destruir, abolir la policía. Desaparece la institución de la policía. Yo protesto en contra de la corrupción, de toda la corrupción. Oh, pero aquí hay un gravísimo problema. ¿La corrupción solo está en la cúpula? No, también está en nosotros. Tendríamos que desaparecer el Perú. Por eso Francisco Suárez, muy inteligente, se da cuenta que el que protesta por todo, protesta por nada. Es muy hábil en esto. Bien, entonces, una vez ya muy bien establecido todo esto, el derecho a la resistencia, pues, debe estribar estrictamente, de esta manera, como se han manifestado, estrictamente contra aquello que atente a la ley natural. Eso debe estar claro para todos los católicos. Y esto no es solo para Perú, esto es para todas las personas que viven en Argentina, Chile, porque vamos, estos acontecimientos se han vivido no hace mucho en Chile también, quemando iglesias y todo. Y muchos católicos han estado en esa marcha. Y muchos católicos apoyan esas marchas en Facebook. Están a favor de esas marchas. Bien. Bien, ante lo que dices, hay que tener en claro que, como decía Garrigou Lagrange, que la iglesia es tolerante en los principios porque cree. Y porque, claro, porque la iglesia busca el bien del hombre, no el bien en sí misma. Pero también, dice él, pero es tolerante en la práctica porque ama. ¿Qué ejemplo podemos dar al respecto? La iglesia es intolerante contra, por ejemplo, el matrimonio homosexual, que homosexuales adopten niños, el aborto. Uno, ¿por qué? Porque va en contra de la naturaleza, primero. Claro. Dos, porque el aborto daña, o sea, el ser más profundo de la mujer. Luego, las mujeres no se perdonan a sí mismos, así no sean de fe, así no sean creyentes, no se perdonan a sí mismos. En muchos casos, numerosos casos, no se perdonan haber asesinado a su hijo. Entonces, la iglesia en los principios es intolerante en los principios, porque dañan al hombre, pero es tolerante en la práctica porque ama. Muchas veces he escuchado que la iglesia rechaza a los homosexuales y es mentira. Yo desde mi vida parroquial, desde antes de entrar al seminario, conozco personas homosexuales que están en la iglesia, han estado en la iglesia, comulgan, se confiesan y tienen una vida devota y de mucha más fe que muchos católicos. Incluso hace poco, hace 3 días o 4 días, que se sacó de una parroquia de Lima, el Anda del Señor de los Milagros, ¿y quién era uno de los organizadores? Era un homosexual. Está buscando y está viviendo la fe. Entonces, ante lo que dice Garrigou Lagrange, la iglesia es intolerante en los principios porque cree, pero es intolerante en la práctica porque ama. Esa es la vida práctica de la iglesia. Por otro lado, el mismo padre dice que los enemigos de la iglesia son tolerantes en los principios porque no creen. Claro, cuando no piensan como ellos, salen los ataques que han sucedido y que están sucediendo en la semana. Cuando alguien no tiene el mismo pensar, el mismo sentir que ellos, no son tolerantes. Pero son intolerantes en la práctica. Y eso lo hemos visto hoy. Lo estamos viendo en esta semana, lo hemos visto en Chile, lo hemos visto en Europa, lo hemos visto en Francia, lo hemos visto en estos meses, en la cual quemando iglesias y todo. Bien. Sí, y a esto, padre, ya para también
calmarme un poco. Te hago la siguiente pregunta. Te hago la siguiente pregunta. En estos momentos, con respecto a lo que estamos hablando, ¿qué formación seglar hay en las parroquias? Con respecto a la vida política. En las parroquias, bueno, las que conozco y de amigos que conozco, la única formación que hay es, primero, sacramental, en su mayoría, para recibir los sacramentos de iniciación cristiana y todos los sacramentos, personas que se dedican a hacer las diversas pastorales, pastoral social, formación para los catequistas, pero girando en torno a los sacramentos, y también la formación que reciben los movimientos postconciliares, que reciben de acuerdo a sus estatutos. Pero en las parroquias, en su mayoría, conozco de algunos párrocos que dan una formación más profunda, una formación seglar, es decir, formación política, formación económica y social. Sé de alguna diócesis en la cual un obispo, de repente acá en el Perú, para no decir nombres, que forma a sus feligreses, a las feligresías de su diócesis, en el aspecto político, económico y social, de acuerdo a lo que dice el magisterio de la Iglesia. O sea, se adolece mucho de formación seglar en las parroquias, de esta formación. Ahora, muchos católicos, cuando algún obispo, sacerdote, habla al respecto de política, economía o de los aspectos sociales, de acuerdo al magisterio de la Iglesia, dicen, el sacerdote no se tiene que meter en política. Es cierto que el sacerdote no se tiene que meter en política. Es cierto que el sacerdote, pero ¿desde qué punto? El sacerdote no puede participar en un partido político abiertamente. Ahí está. No puede postular a ser alcalde de un distrito, de una ciudad, o al Congreso, o postular a ser presidente de la República. Eso estamos claros. Pero sí puede dar su opinión. ¿Por qué? Si nosotros revisamos el magisterio de la Iglesia a través de los siglos, la Iglesia siempre ha dado su opinión de acuerdo a los problemas actuales en cada momento de la historia, claro, de la Iglesia. Hay numerosas hay encíclicas, ¿no? Centésimo año, labores exerces, se me olvida alguna, si tú me haces acordar. Tenemos el compendio de la doctrina social de la Iglesia, que en algún momento sería bueno que hagamos un programa y hablemos sobre, que va a quedar corto un programa. Sí. Porque si nosotros tocamos el compendio de la doctrina social de la Iglesia, los principios de subsidiariedad, principios de devoción preferencial por los pobres, etc., podemos hablar muchísimo. ¿Por qué? Porque los seglares, los laicos, están llamados a vivir la vida cristiana en el orden temporal. ¿Y quién les va a formar? Si no se da en la iglesia. Si solo les enseñamos las oraciones y a veces o cómo celebrar, qué decir, qué no decir, que es importante que sepan las verdades de fe, pero también es importante que el católico sepa vivir con los pies en la tierra y tenga formación, no solo bíblica y catequética, sino magisterial y de acorde también a los principios de la doctrina social de la Iglesia y pueda dar razón de su fe. Es por eso que es necesario que, como decías tú, el disenso. Si yo no conozco, entonces hago un alto y voy y me formo. Básico. Esto adolecemos en la Iglesia. Y de lo que tú hablas, padre, lo lamento porque esto que has hablado del rol de un sacerdote, no lo he visto. De hecho, yo saludo abiertamente a estos sacerdotes valientes que han estado publicando en contra de la marcha. Sutilmente, claro, pero siquiera lo han hecho. Hay otros que lo han apoyado a capa y espada. Y eso es lamentable. Ahora, Francisco Suárez también habla, ¿vale? Que así como en la guerra se tiene que tener claro el enemigo para vencer, de igual manera en la ley hay que tener en claro
¿qué posibles leyes positivas quieren tumbarse leyes naturales? Y esos son los peores enemigos de la política. ¿Cuál es ahorita el enemigo político, el enemigo del bien común de toda sociedad? ¿No es acaso el aborto? ¿No es acaso el matrimonio homosexual? ¿O la ley civil? O como le quieran llamar, unión civil, no sé, como quieran llamarle. Pero no son esas dos los peores ahorita, los peores enemigos del bien común. Es que Claro. si nosotros pretendemos legalizar algo malo, no cargamos con solamente la culpa de nosotros realizar un acto malo. Cargaríamos con todas las personas que cometan ese acto porque nosotros lo legalizamos. Ese pecado, ¿cuántos rosarios tendrán que rozar? No lo sé. Pero es gravísimo. Si en algo les preocupa sus almas, si realmente les preocupa que hay un más allá, si realmente les preocupa que haya un juicio final, se la pensarían 2 veces antes de tener como primera opción ante la corrupción, proponer un gobierno con ideología pro aborto y pro matrimonio igualitario. Es ya hasta descarado. Claro. Ahora, padre, alguna consulta aquí. Algo muy rápido, ¿no? Si ya tenemos claro este enemigo, creo que ahorita no hay que engañar a la gente. Ahorita estamos entre dos males, entre el liberalismo y el marxismo. Pero, padre, sabemos cuál es el mal menor, ¿verdad? Eso Por supuesto. Claro, la tenemos clarísima. nunca el marxismo. Jamás. Nunca. Jamás. No. Jamás el marxismo. Es por eso que yo con las redes he estado atacando, me dicen, tú eres de derecha. No es que yo sea de derecha, sino que, o sea, no es que el marxismo es el mal. No, es el mal ya en su máxima expresión. En la máxima expresión, y el otro es el mal menor. Y nunca va a ser bien, nunca va a ser un bien, pero mal menor. Eso debe quedar clarísimo. Sí, mira, antes de yo preguntarte algo, quería hacer una precisión en cuanto a la tolerancia. O sea, la tolerancia es en sí misma neutra, ¿no? Claro. O sea, no dice nada bueno ni malo, solo puedes hacer un juicio de valor, ¿no? Cuando relaciona la tolerancia con su objeto. Pero en cuanto al tema en cuanto a el nombre de tolerancia, que quieren que la iglesia transinja con lo que no puede y ni debe transigir, por ejemplo, ¿no? Querían sacar una ley en el Perú, con el anterior presidente, bueno, el tras anterior, Vizcarra, que teníamos que introducir el lenguaje de género. Ajá. Pero existe en la ley peruana, y yo lo publiqué en mis redes, que existe en el Perú la libertad religiosa. Ahora, yo sé que acá me van a dar la razón que muchos de nuestros congresistas son unos ignorantes. Hay que diferenciar, porque dicen, no, estamos en un Estado laico. Ahora, tenemos que diferenciar entre lo que es un Estado laico y un Estado laicista. ¿Qué es un Estado laico? Un Estado laico es un Estado que acepta y respeta las religiones. Ahora, en el Perú, desde la Constitución, y por el respeto que tiene la Iglesia el Estado peruano con la Iglesia Católica, de acuerdo a la historia, la Iglesia tiene, como quien dice, un peldaño más arriba. Obviamente. Por respeto y por la historia. ¿Sí? Entonces, eso es un Estado laico. Y lo que quiso imponer, por ejemplo, Vizcarra, más parecía de un Estado laicista. ¿Y qué es un Estado laicista? Un Estado laicista es un Estado que no acepta las religiones y las persigue. Y esa ha sido una persecución. No de sangre, pero ha sido una persecución.
no solo a la Iglesia Católica, sino a las demás religiones. Esa ha sido una persecución. Porque ha atentado contra la libertad religiosa de un Estado que no es laicista, sino que es laico. Y existen leyes, concordatos, firmas entre Estado Vaticano y Estado peruano. Estado peruano. Ahora, el Estado peruano tiene que tener mucho cuidado con lo que hace, porque como muchos quieren cambiar la Constitución, que no es una cosa de la noche a la mañana, ante el mundo, nadie va a querer hacer un concordato, una firma, un acuerdo con el Estado peruano, porque ya consideraría como un Estado que no es serio. Es una historia del más. Bien. Sí, historia más. Bueno, ante lo que he dicho, viene mi pregunta. Dale. Hablaremos un poco yo te quiero preguntar sobre la Revolución Francesa. ¿Cuál ha sido el contexto de la Revolución Francesa? ¿Por qué se dio? ¿En qué contexto sucedió? ¿Y qué relación tiene con lo que estamos viviendo en nuestros días, no solo en nuestro país, sino en Latinoamérica? Y que se quieren poner no solo en Perú, sino ya entraron en Chile y Argentina, y a nuestros amigos que nos ven en otros países de Latinoamérica, Centroamérica. Hay que estar atentos y yo les invito a que escuchen la respuesta que va a dar Carlos. Gracias, padre. A ver, la Revolución Francesa no es un hecho que sucedió intempestivo, y fue intempestivo, pero no fue no premeditado, totalmente premeditado. A ver, creo que podríamos decir que la sociedad fue un buen experimento. Dale ciertas condiciones y vas a ver que va a reaccionar de una manera. Por ejemplo, para que una sociedad reaccione violentamente hay que estresarla. ¿Cómo se le estresa? Los de la Revolución Francesa entendieron que una buena manera es matarlas de hambre. La hambruna. La reserva de trigo y todo lo demás lo comenzaron a almacenar y no lo dejaron a las puertas de las casas de los parisinos. ¿Cómo terminó? Pues la gente reprochándole a estas personas que llevaban el trigo, la comida, el pan, etcétera, al pueblo. Estas personas simplemente les decían, ¿saben qué? La culpa es del rey. La culpa es del rey. La culpa es del rey. ¿Se parece esto en algo a la realidad actual? Sí, a la pandemia. Yo no pongo en duda que la pandemia exista. Pero lo que voy aquí es un poco más serio, a la administración que se le hace a la pandemia. O la administración en relación a la pandemia, para ser más preciso. La administración que se ha hecho, ¿cuál es? De encerrarnos. Y allí tenemos un caldo de cultivo de personas estresadas allá nomás. Todo el día lo bombardeas de muerte, todo el día lo bombardeas de muerte, todo el día lo bombardeas de no visites a tu abuela, todo el día lo bombardeas de, oye, no salgas, te vas a morir ni bien sales. Todo el día te está bombardeando de la misma información y la gente se compra la información y se estresa. Ahora, sucedió lo mismo que en París. En París, la gente que no le echaba la culpa al rey era tildada de traicionera e irresponsable por no velar por el bien común. ¿Curiosidad? No, lo mismo acá. Si tú osabas salir a correr por la playa, los camarógrafos te filmaban y te decían irresponsable. Y toda la gente aplaudiendo. Y de repente, un irresponsable ahí va a morir. Yo me acuerdo los memes que ponían. El Estado peruano estuvo poniendo propaganda de no salir porque te ibas a morir. No visites a tu abuela. El tratamiento es más caro. Ese ha sido el mensaje de todo este tiempo. Entonces, ahí tenemos pues la primera condición. Una población estresada. El segundo punto, que ya está incluido en el primero. Un enemigo. Es básico un enemigo. Sin un enemigo la revolución no sirve. Uno al cual le tengas que echar la culpa de todo. ¿Cuál es este?
Primero fue el Congreso. Cualquier cosa sucede, culpa del Congreso. Oye, que se ha detectado que el presidente tiene actos de corrupción, culpa del Congreso. Oye, que ha habido una compra rara, culpa del Congreso. Oye, culpa del Congreso. Tú échale la culpa todo al Congreso, eso es lo que han hecho los medios de comunicación. Pero falta algo más. Tiene que haber un mártir. Tiene que haber un pobrecito que este enemigo o lo mate, o lo desaparezca, o le quite el estatus que tenía. Y este pobrecito ha sido el expresidente Martín Vizcarra. Ha sido el pobrecito de la sociedad. No, hay que... Corrupto, no, pero hay que dejarlo, pues, que termine su mandato. No, y ahí se acabó la... No, cero tolerancia con la corrupción. Ah, pero ahí sí no, pues, pobrecito. Está haciendo un buen trabajo. Déjalo ahí. Una vez que se lo han bajado, se bajaron digamos, a ese héroe que tiene el estandarte de toda esta gente estresada, viene la explosión. Y ahí la gente sale a la calle. No por razonamiento, sino como una reacción al estrés y a ese malvado. Ahora, pero el malvado no puede ser mucha gente, porque si es mucha gente pierde su intensidad, ¿sabes? Eso lo han aprendido muy bien los revolucionarios. Así que tienes que identificar el malo con uno. Y ese uno fue Merino. Igual que el rey de Francia. Porque al comienzo el enemigo era la nobleza y después lo centraron en el rey. Curiosamente, tenía el mismo problema que Merino. Si tú le preguntabas a la gente por qué lo quieren matar, porque nos mató de hambre, y no sabían que quienes lo mataban de hambre eran sus jefes, no el rey. El rey no quería subir los impuestos. Los empresarios, los burgueses, lo estaban empujando a eso. Lo mismo con Merino, la misma jugada. De hecho, he visto y he preguntado, ¿por qué no Merino? ¿Por qué no Merino? Lo único que me han dicho, y ojo con esto, es porque no tiene educación. ¿En serio? Porque no tiene educación. Venimos de unos gobiernos tecnócratas, de gente que es muy docta en su ciencia, bueno, ciencia es un poco pretencioso, en su estudio, y vaya corruptos que tenemos. Tenemos aquí en el Perú al señor Toledo, tenemos al señor Kuczynski, tenemos al señor Vizcarra, tecnócratas totales, y fiasco totalmente, todos, absolutamente, pues corruptos. ¿Qué pasó ahí? Entonces, este programa de la Revolución Francesa, de cómo hacer que la gente salga a marchar, salga a protestar, salga a hacer destrozos, ya lo hizo. Lo hizo ahora, acá. Y lo sigue haciendo en Argentina, y lo hace en Chile, lo hace en todos lados. Entonces, volvemos a lo mismo, al punto anterior. Si el católico sabe que en política hay un enemigo, no se deja llevar por nada. Y allí esto es culpa, y aquí quiero ser directo, es culpa de los malos sacerdotes aquí en Lima y en el Perú, y quizá en el mundo. Porque no le dice a sus fieles cuál es el enemigo número uno de la vida política, que son las ideologías LGTBI, Y y Z, alfa y omega, y etcétera, y la ideología pro aborto. Si esto no está claro, si el sacerdote no tiene claro ese enemigo y no se lo dice a sus fieles, pues sus fieles harán cualquier cosa, se dejarán llevar por esta manipulación revolucionaria. Es así de simple. Así que esto no es solo culpa del pueblo, ni de los católicos de a pie que yo me puedo airear y todo. Realmente tiene, no sé si más responsabilidad, pero tiene mucha responsabilidad estos sacerdotes que por años
se han quedado callados frente a la izquierda y a estas ideologías. Muy bien, lo dices. Bueno, y frente a todo esto, padre, a ver, también para calmarme, te hago la siguiente pregunta. ¿Qué solución le ves a este problema? Católicos de a pie yendo a marchar como borregos. ¿Qué solución tenemos? En la iglesia estamos viviendo el último, para situarnos, tendríamos que, situando en lo que estamos viviendo en la iglesia. Hace más de 50 años, casi 60, se terminó el Concilio Vaticano II, 55 años, ¿no? Y una de las palabras de los padres conciliares, y que tantas veces he escuchado en la facultad, es que tenemos que volver a las fuentes. Tenemos que volver a la teología de los padres de la iglesia. Tenemos que vivir como los primeros cristianos. Estamos en tiempo de una persecución, aunque no es una persecución de sangre, pero es una persecución en la cual se está metiendo en las conciencias de cada persona, de cada católico. Y si en las parroquias estamos dormidos, es necesario vivir como vivían los primeros cristianos, haciendo comunidades pequeñas, minorías. Ya no somos, hermanos, hay que despertar en Latinoamérica, ya no somos la mayoría, porque podemos tener el nombre católico y decir que somos católicos y que nos hemos bautizado, confirmado, recibido la primera comunión y algunos casados, pero más parecemos como decía un sacerdote, padre Martín, si no me equivoco, ateos piadosos. Entonces, tenemos que volver como vivían los primeros cristianos. Ya Benedicto XVI, cuando era cardenal, cuando era arzobispo, escribió un libro al respecto. Habrán momentos en los cuales la iglesia perderá sus privilegios y volveremos a los orígenes. Entonces, es necesario que si algún católico siente que el Señor le está tocando el corazón, ¿no? Como decía un salmo, si hoy escucha la voz del Señor, no endurezcas el corazón. Busca un sacerdote bien formado o un católico bien formado que te pueda ayudar a formarte en la fe, ¿no? En la Sagrada Escritura, en la tradición, en el magisterio, en los documentos de la iglesia. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que leer? En vez de estar viendo videos, canciones, películas por internet, preocúpate al menos una hora diaria, media hora diaria en leerte las encíclicas que hablan sobre la doctrina social de la iglesia, que hablan sobre la formación de los cristianos, encíclicas, exhortaciones apostólicas, cartas apostólicas, los concilios, etc. Las catequesis de los miércoles de los papas. En minorías, en las casas. Hoy por hoy, las casas, ante la persecución que va a tener, que ya tiene la iglesia, las casas se van a convertir en las nuevas catacumbas, como en los primeros siglos, la Domus Ecclesiae. ¿Dónde se reunían los cristianos? En la Domus Ecclesiae. Y tu casa hoy puede ser, en estos tiempos difíciles, la Domus Ecclesiae. Es decir, reuniones en los hogares de 2, 3, 4, 5 personas, buscando la formación, una formación sólida para dar respuesta a nuestra fe. Porque se vienen tiempos peores, en los cuales no va a haber libertad de expresión, como no las hay en Chile. Vi una publicación de un sacerdote vía WhatsApp. Ya no existe libertad de expresión. ¿Piensas distinto? Cárcel. ¿Piensas distinto como le sucedió a algún periodista? Van 1000 personas a la puerta de tu casa a silenciarte. Y esos son los que están gobernando. Parece que ya estamos en dictadura. Entonces, es necesario que nosotros como católicos nos formemos. Busca ayuda cercana. Siempre hay, nunca faltará. Entonces es necesario
que estas minorías que somos, ya no estamos, hermanos, olvídense de que estamos en la época de la cristiandad, ni en Latinoamérica. Y va a ir subiendo. Ya fue Chile, Argentina, aquí en Perú, luego nuestros amigos de Ecuador, Colombia, Irán, Centroamérica, etcétera, etcétera, y se apoderarán y buscarán apoderarse de toda la región. Entonces, hermanos, estemos despiertos. Como dice la epístola a San Pedro, vuestro enemigo el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Entonces, ¿qué dice la misma palabra? Resistidle firmes en la fe. Resistir. Y termino con lo que una vez con una palabra que me resonó en la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid, cuando yo era seminarista. Sed asiduos en la oración. Y en el estudio, decía el Papa Benedicto XVI en su momento, a los seminaristas. En la formación. Porque tenemos que dar razón de nuestra fe. Y si no sabemos dónde estamos parados, ¿qué vamos a dar? ¿Nos perseguirán? ¿Morirán algunos? Probablemente. Pero no se olviden que la sangre de los mártires es la semilla de los nuevos cristianos. Y con eso concluyo. No sé si tú tienes algo que decir. Bueno, creo que lo has dicho muy claro. Solamente podría añadir que por favor, estén donde estén, identifiquen los partidos que son pro LGTB y pro aborto. Identifíquenlos. Y tengan claro que esos son sus peores enemigos. Todos los demás, aunque son malos, son potencialmente males menores. Y empezar a discernir. Si hay uno bueno, pues ya no hay más por discernir. Pero en el caso, como en la realidad peruana, hay puro mal menor, o en comparación a estos monstruos, pues discernir en familia, discernir. Y hacemos un llamado, por favor, a los sacerdotes que nos están viendo. Por favor, si siguen descuidando esta formación seglar, que como su mismo nombre dice, seglar, de este tiempo, del tiempo, si se sigue descuidando, quienes van a tomar el tiempo son los otros, como todo este tiempo ha sucedido. Dejen de estar formando, pues, en cuidar la plantita, la pachamama y en cosas así. Porque la crisis actual es culpa de eso. Bien, concluimos este programa con una oración a la Virgen y saludamos a todos nuestros amigos que nos han visto de diversos lugares del Perú y de Latinoamérica. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un buen domingo. Cuídense. Cuídense.